Hola, buenas noches. Mi nombre es María Camila Ramírez y les voy a hablar sobre el índice de desarrollo humano. En este video vas a poder encontrar la explicación teórica para hallar el índice de desarrollo humano con información basada en la nota técnica del 2018. Luego haré un ejemplo calculando el IDH de Honduras y finalmente explicaré cómo analizar el resultado de este cálculo. Pero antes de hacer todo esto necesitamos conocer el significado de índice de desarrollo humano. Esta es una medida resumida de los logros de un país en tres dimensiones claves que, como su mismo nombre lo indica, son de desarrollo humano. La primera es una larga vida y saludable, la segunda es acceso al conocimiento y la tercera es un nivel de vida digno. En este recuadro nos podemos encontrar las tres dimensiones de las que les acabo de hablar: salud, educación y finalmente estándar de vida. A cada una de estas dimensiones les corresponde un indicador, el cual nos dará información de la situación de dicha dimensión en el país que vamos a escoger para hacer nuestro IDH. Entonces, en salud encontramos esperanza de vida como indicador, que está expresado en años. Educación encontramos años de escolaridad esperados y años promedio de escolaridad. Y en estándar de vida nos encontramos el PIB per cápita, o también lo podemos conocer como el ingreso. Según la nota técnica del 2018 debemos utilizar el PIB per cápita del 2011. PPP. ¿Qué significa PPP? Significa paridad del poder adquisitivo, solo que está en sus siglas en inglés. Luego nos encontramos con estas dos columnas, mínimo y máximo. Con mínimo nos vamos a referir al cero natural, es decir, el mínimo número de años o ingresos que puede tener o debe tener un país. Y el máximo, aplicando la misma lógica, es la cantidad máxima o la aspiración que tiene un país respecto a sus años e ingresos. Ahora, ¿cómo se definen estos números? 20 años se escoge porque es el número que, según evidencia histórica, muestra que no existe ningún país en el siglo XX en adelante con una esperanza de vida inferior a 20 años. El 85 se escoge porque para muchos países, la aspiración durante los últimos 30 años es llegar a 85 años. Es más, el progreso de las condiciones de vida ha sido tan alto en algunos países que, por ejemplo, en China, la expectativa de vida se encuentra en 84,1 años. En educación nos encontramos con que en ambos indicadores el mínimo es cero. ¿Por qué se escoge cero en ambos indicadores? Porque se parte de la idea de que en cualquier país se puede vivir sin tener pues una educación formal. El máximo de años de escolaridad esperados se escoge en 18 porque equivale en muchos países a ya haber realizado un máster. 15 años se escoge porque es la proyección para el 2025. Finalmente, en el PIB per cápita, el mínimo es 100 y se justifica por la cantidad de producción no medida de subsistencia y no de mercado de economías cercanas al mínimo, sino que es lo que se recoge de datos no oficiales. El máximo de 75.000 se explica porque se ha demostrado que prácticamente no hay ganancia ni beneficios en el desarrollo humano a partir de ingresos mayores a 75.000. Listo, ya teniendo toda esta información, entonces podemos pasar al paso 1 para calcular nuestro índice. El primer paso dice que es la creación de los índices de dimensión. Es decir, teniendo definidos los mínimos y los máximos de cada indicador, entonces se calculan las dimensiones de los índices de la siguiente manera: valor actual menos valor mínimo sobre valor máximo menos valor mínimo. Por ahora vamos a pasar muy derecho sobre estas fórmulas porque vamos a entenderlas cuando ya hagamos nuestro ejemplo con Honduras. Antes de pasar al paso 2, es necesario hacer un pequeño pasito. Y es que en el índice de educación y en el índice de ingresos se debe calcular una cosita pequeña. En el índice de educación debemos hacer una media aritmética. ¿Por qué? Porque en muchos países se refleja un bajo rendimiento escolar entre adultos, pero parece que hay una ansiedad por lograr cursar la escuela primaria y la escuela secundaria. Entonces se hace como este pequeño paso para reflejar ese resultado. El índice de ingresos se tiene que poner logaritmo natural porque ya vimos que a partir de 75.000 no se generan mayores beneficios. Es decir, que con un PIB que se va acercando a 75.000 por cada dólar extra, mi beneficio no va a ser mayor, sino que va a ser menor. Y todo esto lo refleja la función del logaritmo.
Ahora sí podemos pasar a nuestro paso 2, que es sencillamente agregar todos esos índices que calculamos con la siguiente ecuación. Índice de salud, índice de educación, índice de ingreso, todo eso multiplicado y elevado a la 1/3. Ahora podemos pasar a hacer nuestro ejemplo. Bueno, es importante que tengamos en cuenta cómo vamos a realizar el análisis del resultado con esta pequeña tabla, que sencillamente es coger nuestro resultado del índice, clasificarlo en alguno de estos cuatro puntos y definir en qué situación se encuentra nuestro país. Entonces, ahora sí, vamos a hacerlo con Honduras. Esta tabla que se encuentra aquí es la información que yo necesito de la actualidad, del 2016 en este caso, para sacar el índice de desarrollo humano de Honduras. Pero resulta que hay información que no se encuentra en el Banco Mundial. Por ejemplo, años promedios de escolaridad y años promedio de escolaridad esperados no se encuentran en el Banco Mundial, en los datos. Entonces, según la nota técnica del 2018, HDRO logra hacer un estimado de los países. Entonces yo busqué Honduras y me apareció toda esta información. La información que ya tenía más la que no tenía e incluso me aparece el valor del HDI o del índice de desarrollo humano, que lo que nos ayudará es a comparar cuando nosotros hagamos nuestro cálculo. Listo, en esta hoja de Excel tenemos la misma información que les acabo de mostrar en el PowerPoint con la información que ya habíamos visto de las columnas de mínimo y máximo, solo con el fin de hacer más fácil el cálculo. Entonces, en amarillo están los números que finalmente se van a usar para el cálculo del índice de desarrollo humano, pero vimos que habían unos pasos intermedios. Entonces, vamos a ver, en el índice de salud tenemos el valor actual menos el valor mínimo sobre el valor máximo menos el valor mínimo, lo que nos da este número. Se hace exactamente lo mismo para índice de escolaridad esperada, índice promedio de escolaridad y se hace la media aritmética entre esos dos índices que acabamos de calcular, que es exactamente el mismo índice que tengo aquí en índice de educación. Para el de ingreso utilizamos el logaritmo natural como ya lo habíamos explicado, exactamente la misma fórmula, pero le agregamos logaritmo natural antes de cada valor. El IDH se calcula como el índice de salud, de educación, el ingreso, todos estos multiplicados elevados a la 1/3. 6.24. Lo que nos da muy acercado a 0.617, que es el valor que se había estimado ya por esta página. Ahora, ¿cómo podemos ver ese resultado? Es decir, ¿qué podemos decir de Honduras? Se encuentra en un mediano desarrollo humano, porque se ubica entre 0.55 y 0.699. Es decir, que Honduras no se encuentra entre los primeros puestos, no tiene una excelente calidad de vida, no tiene un acceso muy fácil al conocimiento y además el nivel de vida no es tan bueno debido al PIB per cápita. Entonces, se encuentra bastante alejado del muy alto desarrollo y esto nos da más o menos un acercamiento a la realidad y a la situación de Honduras. Con esto calculamos el índice de desarrollo humano y acabamos nuestro ejercicio. Muchísimas gracias.